Derechos de ciudadanía. Hoy vamos a conversar sobre derechos de ciudadanía y algo muy importante porque los ayuntamientos, la ley plantea que debe haber un consejo de representatividad de la sociedad civil en los consejos municipales. Eso no se cumple porque no existe un ejercicio ciudadano de ello. Sin embargo, cuando escuché recientemente en un noticiero local de mucha difusión las palabras de Roberto Leonel Rodríguez en referencia a la necesidad de que los derechos de ciudadanía puedan ser defendidos, aplicados a partir de lo que implica el Estado de Derecho, yo dije, no, pero es una cosa del siglo XXI. Yo pienso que eso es algo que debe y amerita ser conocido por la población. Y por eso hoy está acá con nosotros Roberto Leonel Rodríguez. Un honor, bienvenido. Gracias, Carlos. La verdad que, bueno, yo he estado ligado en los últimos años a una junta de vecinos, de los cacicazgos específicamente, en un esfuerzo, digamos, para que la colectividad propia de nuestra comunidad se puedan buscar las soluciones y coadyuvar a luchar por los derechos y administrar un poco los intereses que, como en toda la sociedad, son diversos y se enfrentan. Una vez están un vecino con interés de otro vecino por música, por basura, ruido, medio ambiente, cualquier elemento, digamos, que distorsiones, pongan en conflicto algunos intereses. A veces un desarrollador que quiere hacer un edificio en exceso de la normativa o en una interpretación particular de la normativa, algún negocio que a veces ponen restaurantes y el olor nada más comida es digamos, de impacto ambiental, entre otras cosas, porque puede ser también de sanidad y claro, muchísimos elementos importantísimos para tener una salud de convivencia adecuada. En esa gestión que yo he tenido, he determinado o he descubierto que hay muchos tipos, digamos, de conflictos, que algunos surgen porque hay gente particulares que hace acciones sin las autorizaciones de las autoridades municipales competentes. Una gente que hace una escalera medio en la calle, o que hace un apartamento, o que se toma un área verde, etcétera. Ese tipo de cosas a veces que se hacen, o que hacen una edificación sin las autorizaciones pertinentes, que han hecho en nuestro sector hasta hoteles, han hecho sin licencia. También está el que tiene licencia, pero una licencia distorsionada, en abuso de derecho. Él tiene la licencia, pero está abusando de un derecho colectivo. Claro, ¿por qué? Porque lo da el funcionario competente, pero en excesos a la regulación que ha, por ejemplo, dictaminado el Consejo de Regidores. Hay, digamos, un abuso de lo que él podía. Se podía llegar hasta 3 pisos, hasta 5 pisos. Llegó 10. Y lo dio a 10. Esa cosa se da mucho también aquí. Y también se da que te autorizan lo que dice la normativa y el señor hace lo que le da la gana y resuelve ese problema. Administrativamente. Administrativamente. De manera que todas esas situaciones las hemos vivido allá en la comunidad y también hemos tenido que, como en toda sociedad organizada, donde prime la institucionalidad democrática, los conflictos entre particulares, en este caso, o entre la administración municipal y los municipios, se deben resolver primero amigablemente, en un espacio de igualdad de partes, de pruebas y de todo, en un ánimo, digamos, participativo, como tú referías, que la propia ley lo ordena. Pero a veces, si no se puede, hay que ir a la justicia. Y entonces en la justicia viene el punto que refería en ese reportaje de un periódico, que se refería, que yo propongo, que es que hay mucha dificultad para
por el costo en términos humanos, en términos de tiempo, en términos de honorarios profesionales para la contratación de abogados, el costo que representa el luchar o contra la municipalidad o contra un desarrollador o cualquier persona, un abusador, a veces en pequeñas comunidades, sea nosotros que estamos en una comunidad pujante que se esfuerza y se compromete y conoce los derechos y que mucha gente aporta para resolver. Se nos hace muy difícil, imagínense usted lo que está pasando en otras comunidades, en otra comunidad donde existe una cultura de que yo tengo como derecho hasta la verja mía. Por ejemplo, entonces, este es mi patio. Si el problema es del patio ajeno, por cultura nadie quiere meterse en eso. No me voy a meter en ese problema del vecino que tiene con el otro vecino. Claro. Y eso hace tiene que intermediar. Que se vaya deteriorando, digamos, en términos generales, el modus operandi de la vida social que tenemos que apuntar a que mejore. Porque cuando, por ejemplo, en una calle, un cul-de-sac, que lo hemos vivido ya. Un cul-de-sac es una calle sin salida. Sin salida. Se construye una edificación alta, digamos 8, 10 pisos, que hay 80. Eso implica, tiene muchas implicaciones. Sí, tiene implicaciones de sanitarias, seguridad. De seguridad. Es un asunto de que al momento 2 vehículos por apartamento, a la misma hora pico, que digamos a la salida, a la llegada, van a estar entrando por un sitio que está diseñado por el ancho de la calle, que normalmente son calles muy estrechas, para transitar algunos vehículos de golpe porrazo. Tiene 200, 300 vehículos que tienen el impacto de entrar o salir a su residencia. Entonces, ese tipo de visión general de que los derechos tuyos, de que tú tienes derecho a tener un apartamento, tiene que estar de alguna manera con la hipoteca social, de que ese derecho que tú quieres ejercer ahí, tenga en cuenta los derechos de todos, porque al fin y al cabo toda la comunidad va a ser impactada de alguna manera por lo que todos hagamos. Y si nos conducimos, que para eso hay profesionales de primera en este país, con digamos un mínimo de respeto a la normativa y de respeto a las decisiones judiciales, porque a veces te fallan a favor y después... Pero hay un desacato. Hay un desacato. Por el hecho administrativo y por la falta de cumplimiento de la ley. Los políticos también, que están en las funciones que deben soportarte para ejecutar la sentencia. Prorrogan. ¿Por qué? Porque eso hay un vínculo. Sí, y hay de alguna manera, todo el mundo tiene un primo, un amigo. Y no quiere ir frente a eso para garantizar la posición. Pero eso va deteriorando. El hábitat. Exactamente. Pero además va desgastando y va costando más. Y deteriorando además. El ejercicio de la ciudadanía, que es una cosa que en la municipalidad, en los sistemas democráticos, es como donde nace. De ahí tú ves que grandes personajes salen de ahí, de la municipalidad. Claro. Porque prueban en lo poco que fueron capaces de administrar distintos intereses. Y eso lo llevan a lo macro. Y eso lo lleva a lo macro. Pero es si tú puedes desarrollar en una armonía. Una cosa que pueda exhibirse, no que tú fuiste, digamos, objeto de escarnio porque se cometieron muchísimos excesos, muchísimos abusos, que tú te cerraste a la participación ciudadana que se debe dar de alguna manera al interno de los cabildos, en la y de los partidos y de los partidos mismos. O sea que de alguna manera la preocupación es que tengamos un esfuerzo que puede ser una defensoría. Yo propongo una defensoría para ese tipo de... Sí, para ese tipo de problemáticas sociales que no tienen como doliente. Entonces tú vas a la fiscalía, y en la fiscalía tienen mucho trabajo y tienen además la presión del que le mataron a un hermano. Son delitos de sangre muchas veces. Sí, derechos penales. Sí, cosas. Entonces son cosas de otra envergadura donde no hay muchos fiscales que se dediquen específicamente a esto. A eso. Entonces son también mucho derecho administrativo. Derecho civil. Cosas que la gente no domina usualmente. Entonces la propuesta es que sean abogados, que se especialicen un poco en eso y que le den servicio
a nivel nacional y que tenga una asignación presupuestaria adecuada, por ejemplo... Como la Defensoría del Pueblo, pero en el carácter municipal, que es otro poder, es otra realidad. Exactamente, que sirva de soporte a nivel nacional, sobre todo a esas pequeñas comunidades que tienen grandes problemas, porque un jefe, un cacique en una pequeña comunidad, ese hace lo que le da la gana. Mira lo que pasa en Cotuí con una multinacional, por ejemplo. Sí, entonces, si no hay derecho a ciudadanía... ¿Quién te ayude? ¿Quién te pone, digamos, el soporte para que tú darle seguimiento? Que los hay 1000 veces. O sea, si se cometió un exceso, usted puede pararlo, pero necesita tener una representatividad. Y nos ha ido muy bien, ya eso es la Defensoría, de ahí han salido excelentes abogados. Y se maneja muy bien eso. Eso es que alguna idea hay, de hecho, en la Procuraduría General de la República un departamento de asistencia a las víctimas que ahora mismo la magistrada Jenny Berenice ha estado tratando de reestructurar, porque estaba, digamos, como un poco personal y poco presupuesto, pero eso abarcaría a las víctimas en sentido general. Y a mí me parece que a partir de ahí las víctimas serían el tema municipal. Necesitan como un enfoque también sistémico de que se pueda realizar, y en eso estamos colaborando con estas ideas a ver si de alguna manera aprenden y podemos ir avanzando más. El impacto que tendría para las alcaldías, porque a cualquiera lo engañan, te llevan un data show, y eso la normativa dice eso no hay problema, pero si tú no lo sometes al tamiz de que la comunidad dijo que sí, ¿verdad? Que de la supervisión. De la supervisión de eso. Hay un riesgo de que eso sea y en vez una de estafa. ser políticamente positivo para el incumbente, para la administración. Y para la administración sea un problema. Algo que de alguna manera te lo van a tomar en cuenta, pero también la comunidad tiene que soportar el perjuicio. Mientras tanto. Y con la velocidad de la justicia, cualquier reclamo ya de por sí es lento. Yo siempre le digo a la gente de mi comunidad que en el último sitio donde los casos complejos se resuelven en 45 minutos en Netflix. Sí. En el resto de la vida real eso dura años. Todo, y en Estados Unidos que más duran. Claro, porque hay más preservación de derechos. Entonces, en la medida que estamos adentrándonos pero es otra cultura. Sí, y eso, pero si no tienes ni siquiera quien te reclame por ti, entonces, que lo haga adecuadamente, todavía es más difícil en el tiempo. Sí. La gente se cansa y desiste, entonces termina imponiéndose, digamos, una mala conducta. Y el tema de ley de condominio. Todo eso tiene su reglamentación y su normativa interna y pública, que también pudiera ser, en los casos en que fuese menester, objeto de un apoyo, de un soporte para controlar. La idea es no te excedas en tus derechos o en tus facultades de poder regular, siempre toma en cuenta los derechos difusos que hay en la comunidad, los derechos del buen vivir, de un buen gobierno. Todos los buenos gobiernos tienen en cuenta la localidad, la satisfacción de sus ciudadanos, de los intereses de esos ciudadanos que son los que te eligieron, que son los que te pagan los impuestos y son los que de alguna manera esperan que tú les respondas. El mecanismo más cercano que está ahí, no hay que ir a la capital, tú estás ahí en un campo de La Vega o 10 veces. Y te digo La Vega porque en La Vega hay unos ayuntamientos que han demostrado la limpieza, la urbanidad. Y en los últimos 15, 20 años se ha visto como un ejemplo de mejoría en sentido general. Pero pasa mucho por eso, porque ellos a través del carnaval y a través de la participación todo eso, para atraer al turista. Exactamente, ese tema en cuenta, los buenos el visitante que pueda representar los intereses de todo el mundo, y el interés de todo el mundo es todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, que se da el caso de los vertederos o de los ayuntamientos que por el hecho de la acumulación de problemas nacionales, la prensa local incluso no toma en consideración los efectos negativos que pudiese producir una mala administración de un alcalde o de un director municipal en una determinada sección.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo operaría el tema, cómo opera en la República Dominicana actualmente el tema del derecho de ciudadanía? Sí, esos derechos se ejercen en las distintas instancias. Por ejemplo, en el caso de los vertederos, normalmente donde se ejerce eso es en el Ministerio de Medio Ambiente, que por ejemplo, se da la permisología para que sea manejada adecuadamente esa situación de los vertederos, que siempre es un tema, es una tensión porque se producen toneladas, requieren muchos recursos, hasta el sitio donde vaya, ahí impacta las aguas subterráneas, impacta los olores, impacta que a veces, y lo hemos visto por ejemplo en Duquesa, que a veces el camión se daña, llegando, falta medio kilómetro para llegar al vertedero, pero el tipo se le pichó una goma y él encuentra que la manera más genial de resolver ese problema es vaciando eso ahí de la calle, para él resolver eso y cambiar. Y volver. Además que me está esperando otro viaje que yo me voy a ganar el dinero. Entonces ese tipo de problemas hay que regular. Y el ruido. Sí, el ruido, todo de alguna manera. Yo veo, Roberto, que la Fiscalía, Edward, va y retiene una bocina. Sí. Por ejemplo, la policía. Sí. Que eso lo hace Interior y Policía, lo veo. Sí. Pero no existen unos mecanismos más de junta de vecinos, te pregunto, sí, que pudiese ser más inteligente, de mayor cohesión social y de menor violencia. Yo te voy a decir, de la parte de las propuestas particulares que yo he ido, digamos, reflexionando, es instrumentar lo que llaman las sanciones administrativas. Ya. Yo tal vez porque trabajé en la multas, incautaciones, cierre de establecimientos, porque aquí lo que pasa es que tú vas elevando un acta de violación, ahora hay aplicaciones que te dicen los decibeles dónde está, y tú sabes la normativa que ahí no se puede permitir más de 60 decibeles, pero tú lo tienes en 75, se lo dice el señor, te la paga en ese momento, y luego vuelve. Entonces llega la misma dinámica, debiera ser, si no existe. Pero hay un tema de ordenamiento territorial ahí. Sí, pero que de alguna manera, si las administraciones públicas, en todos los países del mundo, tienen esa facultad administrativa temporal, en lo que se decide un juez. Para el tema de resolver el problema. Yo te doy el debido proceso sancionador administrativo, implica que te doy como un warning, te da una advertencia. Te doy el derecho y un espacio a tu defenderte. No, mire, yo no tengo esa música a esa altura. Y si después de ahí se te penaliza, hay una serie de variables. Te dice una primera normalmente económica, te tiene una multa de 3,000 pesos por haber hecho una falta. Si reside. Como en la calle cuando tú te vas rojo. Exactamente. Entonces eso debe funcionar, pero no puede estar sujeto a la justicia. Porque la justicia. Porque primero es un delito muy particular. Es un tema de derechos ciudadanos. Lo que debe tener un proceso de resolución de conflictos. Exactamente. Entonces deben haber un mecanismo, porque tú me preguntabas por la Junta de Vecinos. La mayoría de las veces es la Junta de Vecinos la que pone el grito al cielo y está demandando, denunciando. Claro, porque no tiene la capacidad por sí. Te ponen, ahora tienen unas, le dicen kitipón, pero son bocinas enormes que las fabrican ellos mismos en los patios. Exactamente. Y eso llega, al barrio entero. Sí, porque además. Esto no pide permiso. Además, aquí existen muchas urbanizaciones que, sin importar el nivel socioeconómico, están organizadas. Exactamente. Por ejemplo. No importa, hay gente que tiene a la hora, la basura pasa a tal hora, la funda es tal cosa, pero no todos tenemos la misma posibilidad, aun cuando vivamos en un lugar de lujo, por decir algo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el tema del derecho a ciudadanía abarcaría el espacio de la convivencia de la vecindad, es lo que tú hablas. Exactamente. Eso impacta muchísimas situaciones, los pasos comunes, la seguridad que debe haber entre los comunitarios, cómo se va a administrar todo eso, cómo los negocios que pueden existir y los que no pueden existir. Cuando usted hace una urbanización, sea cual sea,
El ingeniero que hace eso, el arquitecto que diseñó, tiene que llevarse de una serie de regulaciones. y tiene que decir dónde va el parque, dónde va la iglesia, dónde va la escuela, dónde van los negocios. No es que usted puede llegar y alquilar un local, le gustó para el negocio. Y hacer un anexo. No puede ser. Tiene que... Hay una plaza para eso. Y Claro. ahora más. Pero en la plaza hay parqueos, hay cosas aquí, te están poniendo negocio y te ponen un vale parque, pero ahí no hay donde parquearse. Porque eso es una calle, digamos, están todos haciendo lo mismo y bueno, no hay parqueo. Ellos prefieren utilizar su parqueo para poner otro salón y hacer un anexo. Entonces, ese interés particular no toma No lo colectivo. y esa es, digamos, la atención, Pero también un tema educativo. Sí. Es un tema de formación. Sí. Sí, porque a lo mejor usted vive ahí hace 30 años, Sí. en ese lugar. Sí. Pero hay alguien que no viene y llega mañana sin las mismas costumbres. Sí, y generalmente tiene muchos recursos, hay gente que En este caso, comerciantes, son gente Exacto. adinerada y pueden, porque es mi derecho. y te ponen un abogado y tú no tienes Tiene los mecanismos de defensa. mecanismo de defensa, sea como individuo o como colectividad. Sí. Entonces la idea es Que a llevarlo a legalidad. Yo tengo también ¿A dónde acudir? Sí, y a ti te va a ir mal porque a ti te van a demandar daño. No, en algún por ese momento abuso, porque usted no tenía licencia de uso de suelo de ese. habrá una consecuencia. Exactamente. Y eso genera, porque los dos o tres. Ordenamiento. La gente dice, no. No me quiero meter en vamos ese a requerir problema. Sí, vamos a evitar este problema. Vamos a hablar con la Junta. Porque esa gente no va a poner un abogado que nos va. Aunque yo ponga uno, va a venir una autoridad que va a mediar. Y al Entonces, fin y al cabo, la experiencia nuestra que es la justicia. ¿Que la qué? La justicia funciona en este país. claro, cuando tú la procuras. Sí, y cuando tú, digamos, organizas los medios de prueba, De prueba y de haces defensa. tu tarea, eso funciona, pero requiere Un tiempo. un esfuerzo. Alguien que esté en eso, que no necesariamente tiene que ser el que vive ahí, sino el representante de la comunidad, Sí. como hay tesorero, como hay secretario, en las Sí. juntas de vecinos. Así. Otra cosa, ese tema, yo te dije lo del ordenamiento territorial. Por ejemplo, aquí hay personas que tú le preguntas en la calle, el policía le pregunta, ¿dónde yo soy de Jabón? Si tú tienes una y vives aquí, en Lobina, no, si tú en Nueva York, si tú en Estados Unidos, en el caso de Nueva York, si tú vienes de New Jersey con una placa de New Jersey, el policía te dice, ¿y qué usted busca aquí? Sí. Porque el crimen, por una serie de factores. Entonces, y por el tema de la placa, Claro. identifica entonces, ¿qué buscas aquí? Sí. Entonces, en ese sentido, el tema del ordenamiento territorial, yo pienso que entra dentro de esa normativa. Claro. De hecho, la normativa exige que tú te trasladas de urbanización, tienes que registrarte ese traslado en el ayuntamiento, porque la idea es que el ayuntamiento tenga control de quién vive. Incluso, ¿Pero cuando por hay qué? domicilio Explica eso desconocido. por qué. Eso es Por ejemplo, cuando usted tiene un litigio y usted se mudó de ahí, el demandante le No va a fue de demandar- forma. le va a demandar a domicilio desconocido y hay un traslado al mismo ayuntamiento, pero el ayuntamiento no sabe dónde está. Ahora, si usted se hubiese registrado, ya yo estoy Claro. en tal sitio, él te va a referir, no, ese señor está ahí, o te va a mandar el acta. Por eso el número de la casa. Y entonces, exactamente, y entonces tú te vas a poder defender porque lejos de ser una ventaja, Claro. tú escaparte. No. Los medios de defensa están Tú estás acumulando más No se problemas. puede dejar de que quedó impune la actividad que tú generaste y que generó ese daño porque te mudaste, y por eso existe el traslado a domicilio desconocido, y ese tipo de mecanismos armonizan con esa obligación de registrar el traslado de los domicilios de todos los municipios en una ciudad. Eso da el beneficio incluso para los mismos negociantes. Usted va a poner un colmado aquí, usted va y pregunta, ¿cuántos somos en este barrio? Para yo saber cuántas mujeres tengo de clientes, cuántos... Censo local. Claro, porque está ahí, y ahí se sabe quiénes son todos los miembros de la... Y eso genera riqueza. Claro. Así que los países desarrollados trabajan en base a toda esa data que está ahí. Que permite entonces el crecimiento poblacional. Y la idea es que poco a poco nos vayamos organizando para un poco acercarnos, porque ya son ciudades de más de 3 millones de... Para el tema del tránsito. De todo. La basura acumulada. Sí, que es una cosa invivible, o sea que no hay manera
de que tú lo ves para la defensa de mi Estado y del Estado de Derecho. Gracias a todos. Hay uno de los técnicos más prominentes que escribió un artículo en el Listín que dijo que esto es una arrabal de lujo. Sí. Porque tenemos Torres, parece Londres, pero a los 5 minutos, tal parte atrás. Entonces hay un tema que hay que armonizar. Y todo es mal configurado y con exceso de los criterios que permiten la armonía, que la densidad sea la adecuada y que fluyamos. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que sigamos con esto, pero yo creo que sigamos con esto allá. Sí, las otras juntas de vecinos, yo estoy completamente, porque no es una cosa personal, esto es la reflexión, digamos, ya desde el barrio, de tu propio. De mucha gente. Las otras juntas, por ejemplo, Piantini, Naco. Por ejemplo, eso hay que abordarlo. Todo el mundo tiene su propio problema, porque es todo parte de... Y además son circunstancias diferentes, pero que confluyen en un problema, en el mismo problema. La cohabitación. Estuvimos con Roberto Leonel Rodríguez. Gracias. Nos vemos la próxima.